Hola mis queridos hermanos, qué bueno poder estar con ustedes a esta hora para nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Como saben, mi nombre es Carlos Rivero y en esta hora me acompaña para el primer repaso de la lección de este trimestre un buen amigo, estudiante de nuestra institución, particularmente de la especialidad del instructor bíblico, Sergio Andrés. Hola Sergio. Muy buenos días, hermano Carlos. Es un placer estar aquí acompañándole. Espero el Señor pueda guiar nuestro estudio, que pueda ser de mucho beneficio para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Claro que sí, Sergio. Bueno, les comento un poquito acerca de lo que nos proponemos. Este trimestre, nuestra iglesia desde la Asociación General plantea un estudio maravilloso, creo providencial, muy necesario para este tiempo. La lección de este trimestre titula Los tres mensajes cósmicos. Y es la lección que empezamos a estudiar a partir de este sábado, el primer sábado del mes de abril, los tres mensajes cósmicos. Y esto realmente lo celebro mucho porque créanme que esta es una verdad muy importante, trascendental para nosotros como adventistas del séptimo día, estudiar el triple mensaje angelical, decodificarlo, y ya van a ver algunas declaraciones que nos hablan acerca de su importancia, de su trascendencia, de su relevancia, y le doy gracias a Dios por eso. Créanme que estoy orando para que el Señor dirija el estudio de la lección de escuela sabática en todo el mundo, porque esto es verdad presente. ¿Qué piensas de este tema, Sergio, para este trimestre? Definitivamente, hermano, fue un tema muy oportuno, especialmente en el tiempo en que vivimos. Ahora, el triple mensaje angélico tiene una verdad fundamental para nuestros días, una verdad que no solamente se apoya en los tiempos de hoy, sino que tiene como base la historia, y es precisamente por eso que la lección de esta semana nos hace un recuento muy rápido. Acerca de la historia, exactamente, del conflicto. comenzando con el origen del pecado, terminando con el remanente de Dios en la lección del día jueves. Muy bien. Ahora, fíjate bien, algo muy importante, hermanos, insisto. Les animo para que estudien. Nosotros estamos tan motivados también en esto, que no solamente estamos orando, sino que hemos organizado algo especial para este trimestre. ¿Y qué hemos organizado? Este servidor va a estar semana tras semana acompañando, dirigiendo el estudio de la lección. Y para mí, créanme, es un placer porque este es un tema de gran relevancia, es verdad presente, como ya lo he venido diciendo, y cada semana estaré cambiando de acompañante. Hoy no, me acompaña Sergio Andrés, otros días nos acompañarán otros de los estudiantes de nuestra especialidad de evangelistas, de instructores bíblicos y algunas otras personas de la institución. Así que estamos muy contentos y esperamos que ustedes nos puedan acompañar semana tras semana en este estudio. Deseamos estudiar junto a ustedes, aprender junto a ustedes. Deseamos acompañar su estudio de una verdad, insisto, que es muy oportuna, y alabo a Dios porque no sé si tú sabías, Sergio, ¿sabías cuál es? ¿Sabías dos de los apodos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde sus inicios? Bueno, conozco uno que es el más conocido, ¿no? Ajá. El pueblo del libro. Muy bien. El pueblo del libro es justamente uno de esos apodos. Otro es el pueblo de los tres ángeles. Y me alegro porque ese apodo desapareció, ha ido desapareciendo. Pero yo sé que tras el estudio de este libro, de este folleto, que el enemigo no quiere, que no desea, que está molesto por eso, volveremos a ser apodados así. Amén, El pueblo amén. de los tres ángeles. Y ya verán su relevancia, su trascendencia, su importancia. Bueno, antes de iniciar como tal con el estudio, el primer estudio de esta hora, por supuesto debemos orar. Ya saben entonces, estaré semana tras semana con ustedes aquí a través de su canal Fundación Las Delicias TV, estudiando la lección de escuela sabática a lo largo de todo este trimestre. Y créanme, no solamente utilizaremos el material que provee la lección como tal, sino que estaré complementando con muchas cosas de la Biblia, del Espíritu, de profecía, de diferentes fuentes para enriquecer su estudio, y ustedes incluso puedan ir el sábado con muchas más herramientas o puedan sacarle un mayor provecho a este estudio. Ahora bien,
Por favor, compartan estas transmisiones con otros hermanos de nuestra iglesia, con otros hermanos, con otras personas interesadas en el mensaje. No suelo decir esto, pero lo voy a decir, denle like, puedan compartirlo, porque eso nos ayuda a que muchas más personas también les pueda llegar esto, le pueda llegar la referencia, la sugerencia de esto, y eso va a hacer que muchas personas más se beneficien, no de cualquier verdad, sino de la verdad más gloriosa que ha recibido el pueblo adventista del séptimo día. Ahora, Sergio, vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro. Nosotros inclinaremos el rostro en este lugar. Ustedes no nos arrodillaremos por un asunto técnico, pero si usted puede y prefiere arrodillarse donde se encuentra, amén. Nosotros inclinaremos el rostro donde nos encontramos. ¿Bien? Amén. Amado Padre Celestial, nos sentimos muy, muy bendecidos porque nos permites iniciar el estudio de esta lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque es el corazón de tu iglesia, la escuela sabática. Gracias porque has dirigido la mente, el corazón de tus líderes, de los líderes de nuestra iglesia, para que establecieran este folleto y este tema en especial. Te lo agradezco, Señor. Yo sé que el enemigo va a intentar sabotear esto, sé que el enemigo va a intentar afectar su estudio, pero tú, oh buen Dios, te vas a encargar de dirigir la mente de tus maestros en la ancha faz del planeta Tierra y de cada uno de tus discípulos para que podamos ser anclados en este mensaje que ha sido presentado como un áncora para el pueblo de Dios. Te agradezco mucho, Padre, y te pido, por favor, que nos diriges no solamente en el estudio de esta hora, sino en el estudio de todo este trimestre, pues queremos ser confirmados en la verdad presente. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Sergio, iniciemos. Tenemos el privilegio de tener el primer tema, de tener el primer repaso. Sí, Señor. Ahora, ¿eso qué significa? Que nos corresponde establecer algún tipo de preámbulo. Y permíteme hacerlo, permíteme establecer como esa base, me gustaría tus aportes también, antes de avanzar con el desarrollo del estudio de la semana, porque como he dicho, vamos a ampliar mucho más incluso lo que tenemos en la lección para todos aquellos que nos van a acompañar a lo largo de este estudio. Mira, 1844. ¿Para ti qué significa 1844? Bueno, definitivamente una época de mucho cambio, no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo en general, porque de repente en el mundo empezaron a aparecer personas que creían en el inminente regreso de Cristo, y eso de alguna u otra manera influenció al mundo en diferentes esferas, políticas, religiosas, sociales, y no solamente fue en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Exactamente. Pudiéramos hablar de algunos hombres importantes, como tú dices, que fueron instrumentos de Dios y comenzaron a predicar la segunda venida de Jesús. Hablamos de Joseph Wolf, el misionero de las naciones. ¿Recuerdas algún otro? De momento no. William Miller, muy conocido. Cierto Gaussen en Europa. Lacunza, el famoso chileno. Ahora bien, pero no solamente aparecieron hombres de parte de Dios. Te voy a mencionar a dos que estuvieron allí en torno a esa época importante. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue un alemán, nació en un hogar luterano, conservador, o sea, cristiano, pero él luego se hizo fuerte en el ateísmo y se convirtió en uno de los grandes baluartes del ateísmo. ¿Sabes cuándo nació Friedrich Nietzsche? ¿Ni idea? El 15 de octubre de 1844. Apenas 7 días antes del Gran Chasco. Ahora, ¿a qué voy con este hombre? Este hombre, por ejemplo, en su tiempo, ya bien cimentado en sus creencias ateas, decía que, bueno, él se burlaba del cristianismo y decía que la moral que profesábamos los cristianos era una moral de esclavos, era una moral de siervos, que para intentar justificar nuestra debilidad,
proponíamos cosas como amemos a nuestros enemigos. Pero era un hombre que atacaba con vehemencia la ley de Dios. Mira, por ejemplo, en uno de sus libros, uno titulado Así habló Zaratustra, él afirma a través de uno de los personajes de sus libros: destruyan las viejas tablas de la ley, refiriéndose evidentemente a los 10 mandamientos. Él atacaba con mucha vehemencia al Dios que él creía era un Dios que estaba muriendo en Occidente. Pero no solamente eso. Uno que nació años antes, un tal Carlos, pero no Carlos Rivero, ¿no? Sino Carlos Darwin, Charles Darwin, en 1844 inició un viaje porque abordó un barco llamado Beagle. Y lo hizo con un libro de otro Carlos, pero este francés, llamado Charles Lyell, quien, entiendan, veníamos para ese momento 50 años después de la Revolución Francesa. Así que la Revolución Francesa, según Apocalipsis 11, lo que promovió fue ateísmo, la bestia que sube del abismo. Bueno, Charles Darwin en 1844 sacó sus primeros ensayos en torno a lo que él llamaba el origen de la vida. Lo que él tituló en un libro que tuvo varias ediciones, cuya primera edición fue publicada en el año 1859, 15 años después de que él se embarcara en aquel barco, que por cierto lo llevó a un lugar muy cerca de aquí, a las Islas Galápagos, en el Ecuador. Ahora bien, Charles Darwin hablaba en torno a la vida lo siguiente: que la vida es el resultado de un proceso natural, casual de mutación, ¿ok? Donde fue determinante la selección natural. Negaba por completo a un Dios creador, y lo de Darwin, lo de Nietzsche, se une junto a otros hombres para darle mucho más fuerza a lo que con las décadas siguientes, en el siglo pasado y este siglo en particular, ya sirve de plataforma para todos aquellos que dicen ser ateos, no creer en Dios. Ahora es muy interesante que el enemigo levanta a estos hombres, pero mientras el enemigo levanta a estos hombres, Dios había levantado hombres que tenían un mensaje que, en primer lugar, resalta a un Dios que hizo todas las cosas. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas, a que reconoce al Creador y todo lo que está implícito en su creación, y que a la vez dice que hay que temerlo y honrarlo porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuál es la norma de juicio? La ley, por supuesto. La ley. Y cuyo mensaje tercero, angelical, habla de el juicio ejecutado de Dios sobre los hombres que aceptan la marca de la bestia. Y ese juicio es dado en función de esa ley que es quebrantada. ¿Me hago comprender? Es decir, mientras el enemigo levanta hombres por un lado que atacan a Dios, su ley, de una manera, Dios levanta a otros hombres que vindican su verdad y a la vez con un mensaje que a la vez sirvió de base para el nacimiento de una iglesia. Amén. La iglesia adventista del séptimo día, a la que se le otorgó lo que el apóstol Pedro llama la verdad presente. Esta verdad, Sergio, es en sí la verdad evangélica para este tiempo, presentada en forma de 3 ángeles. Esa verdad es necesaria entenderla, decodificarla para poder entenderla y que pueda representar lo que debe representar en nuestra sana experiencia. Y termino esta introducción leyendo algunas declaraciones de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Vamos a leer, por favor, Sergio, ayúdame a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Porque este mensaje de los 3 ángeles que estudiaremos durante este trimestre es lo que Pedro llama aquí, de una manera muy especial, verdad presente. Segunda de Pedro 1, 12. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice: por esta razón siempre habré de recordar estas cosas,
aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Muy bien, amén. Me agrada la declaración. Tu versión dice, en la verdad que han recibido. Mi versión lo dice así. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, en la verdad para nuestro tiempo. Y noten, porque aquí incluso Pedro está hablando a gente que en teoría sabía cuál era la verdad presente para sus días. Sin embargo, Pedro dice, porque puede haber gente que diga, no, yo ya conozco el mensaje, es parte de mi experiencia, lo entiendo, lo vivo, en fin. Sin embargo, Pedro dice, no dejo de recordártelo, porque es necesario que tengas siempre presente la verdad presente y seas cada vez más confirmado en él. Ahora, noten lo siguiente, que en cuanto a la verdad presente, quiero leer un par de declaraciones a continuación, una algo extensa del deseado de todas las gentes, página 588. Mucha atención, por favor, a esta declaración. Haré los correspondientes énfasis. Deseado de todas las gentes, página 588. Apunten esas declaraciones. Dios advirtió siempre a los hombres de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo, es decir, verdad presente, y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas esas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Un mensaje similar llegó a Lot. Más adelante dice, Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Está hablando de cuál era la verdad presente para Lot. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a esta advertencia se salvarán. Luego dice, los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Luego dice, estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a su tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo, como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Eso es verdad presente. Y tenemos el privilegio de conocer la verdad especial para nuestro tiempo, que es la que hemos de transmitir. Conflicto de los siglos, página 154. Sergio, ¿por qué no me ayudas a leer esta declaración? Está bien. Dice, había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. Muy bien. Había verdad presente para los días de Lutero. Hay verdad presente, una verdad de actualidad para la Iglesia en nuestros días. Pero, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Par de declaraciones más. Todas en Joyas de los Testimonios, la última cita está en Conflicto de los Siglos, página 154. La próxima está en Joya de los Testimonios, tomo 3.
página 288 y luego la página 140. Página 140 y página 288. Comienzo con Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140, 1902. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Sin embargo, dice, ahora página 288, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Sigue en armonía con la declaración anterior. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. ¿Cuál? Ahora va a resumir cuál es. Proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Muy contundente. Es nuestra misión proclamar el mensaje de los tres ángeles. Pero ¿qué vamos a proclamar si no lo estudiamos? ¿Qué vamos a proclamar si no lo conocemos? Por eso alabo a Dios por la oportunidad de poder estudiar metódicamente el mensaje de los tres ángeles a lo largo de estos próximos 3 meses. E insisto en algo, nada debe desviar nuestra atención de predicar ese mensaje. Y por ende, nada debe desviar nuestra atención de conocer el mensaje. Y Sergio, esto no es solamente un asunto lo tengo que entender para poder predicarlo. Es que va un poco más allá. Les dije que a lo largo de esta serie vamos a compartir diferentes citas extras que van a completar su estudio. La última de hoy para el espíritu de profecía, Primeros Escritos, página 256. Por lo menos en esta introducción nos dice así la declaración. Los mensajes de los tres ángeles me fueron representados como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y los acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Es maravilloso, porque no solamente los necesito para poder ser eficaz al compartir el mensaje de este tiempo para el mundo que perece, es que yo los necesito porque han sido mostrados como un áncora y si yo los comprendo y los acepto, quedaré libre de verme arrastrado por los muchos engaños de Satanás. Por eso, hermanos, no escatimemos esfuerzos en estudiar la lección de este trimestre, con mucha oración, con la Biblia, el folleto de escuela sabática y nuestras referencias del espíritu de profecía. Bueno, Sergio, yo creo que la introducción nos invitó bastante, ¿cierto? Ahora ya los tenemos bien motivados, ya están ansiosos y dicen, es verdad, vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar estos 3 mensajes. Comencemos. Apocalipsis 12. ¿Qué nos cuentas? Bueno, como mencionábamos antes, los mensajes de los 3 ángeles, precisamente el primer ángel específicamente, llama la atención a darle gloria al Creador. ¿Ya? Este es un mensaje que se basa en un todo, ¿ya? En un todo como lo es el Evangelio de Cristo, que tiene sus bases precisamente desde la fundación del mundo. Y así como usted nos hacía la referencia en 1844, que también se levantó el evolucionismo como una contraparte al mensaje evangélico, nuevamente nos llama la atención a la creación
en Apocalipsis 14. Sin embargo, el Apocalipsis 12 nos habla acerca de la transición de la iglesia en toda la historia. ¿Ya? Y es precisamente lo que hace la lección de esta semana también. Sentar las bases para el mensaje angélico, que tienen una base histórica. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. El Apocalipsis 12 nos habla acerca de la historia de la mujer y el dragón. Ya. Nosotros sabemos, esta mujer representa a la iglesia de Cristo a través del tiempo. Y pues bueno, comencemos entonces, hermano Carlos. Muy bien, perfecto. Ahora, la lección hace énfasis en algo. De hecho, la lección de la primera semana se llama Jesús gana, Satanás pierde. El gran centro del libro de Apocalipsis es eso. O sea, la Biblia cierra con un mensaje contundente. Jesús es el ganador en este conflicto. Pero Apocalipsis 12 es especial porque nos lleva al inicio del conflicto. Nos lleva al inicio del conflicto. Y vamos a leer Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? Dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, y él y sus ángeles fueron arrojados a tierra. Muy bien. Aquí podemos combinar elementos que se abordan durante la semana, ¿no? Por ejemplo, se menciona a Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel, nuestro intercesor, aquel ser poderoso en el cielo que, bueno, básicamente Satanás estaba en guerra contra él. Ya nosotros sabemos quién es el objeto de los ataques del diablo desde el principio de los tiempos. Ahora, Miguel es Jesús, quien intercede por nosotros, quien pronto se levantará, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, ¿quién es el dragón? El versículo 9 nos dice quién es. La serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Ahora, Miguel es presentado también de otras formas en Apocalipsis 12, como la simiente de la mujer, ¿cierto? Ahora, aquí nos revela un conflicto que se originó nada más y nada menos que en el cielo. Hay otros pasajes de la Biblia, Sergio, que hablan un poco más acerca de ese conflicto en el cielo, donde se origina todo, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, Ezequiel 28, pero me gusta mucho la descripción de Isaías en Isaías 14. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, Isaías 14, versículos 12 al 14, para que podamos leer aquí textos conocidos, la referencia que se nos hace de lo que sucedió allá en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Apocalipsis 12:9 nos dice que fue arrojado, fue vencido, ¿verdad? Apartado del cielo. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Noten algo interesante aquí. Él deseaba sentarse en el trono de Dios, que está ubicado a los lados del norte. Será su ambición, lo que había en su corazón. Pero algo muy curioso del texto 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabes qué significa Miguel? Miguel significa aquel que es semejante a Dios, aquel que es semejante al Altísimo. La expresión aquí del hebreo Altísimo es Elión. Elión, el Altísimo. Ahora, eso significa Miguel, el que es semejante al Altísimo. Pero Miguel es semejante al Altísimo de manera especial en carácter, en propósito, en mente. ¿Me hago comprender? No estoy diciendo que en las otras cosas no, pero que eso es específico en el nombre Miguel. Satanás no quería ser semejante al Altísimo en cuanto a servicio, amor, entrega, sino en cuanto a posición. ¿Ok? Me quiero sentar en donde Él está sentado. Y eso trae como consecuencia un gran conflicto que se origina en el cielo. Oigan, si se origina en el cielo, ¿qué podemos esperar aquí en la tierra, cierto? Si se origina delante de la presencia de Dios. Pero lo que hace énfasis este punto de la lección es
el valor del libre albedrío. El valor del libre albedrío. Porque Dios dio libre albedrío a todos sus seres en el universo. Porque Dios quería estar en una relación de amor con todas sus criaturas. Y amar solo es posible cuando hay libertad, cuando hay libre albedrío. De resto serían decisiones automáticas, ¿ok? Basadas en leyes preestablecidas que nos llevan a obedecer de causa-efecto, pero sin sentido auténtico. Dios le da libre albedrío a Satanás y a sus ángeles. 1/3 de sus ángeles cree las mentiras de Satanás y decide seguirlo. Satanás decidió avanzar en su obra de rebelión. Y desgraciadamente para nosotros, nuestros padres decidieron y usaron mal el libre albedrío. Y por eso estamos aquí después de 6.000 años de conflicto. Pero, ¿cómo resalta para ti, cómo resalta eso de Dios? Que te da libertad para decidir. De hecho, es muy interesante porque es precisamente una de las características fundamentales del gobierno de Dios. Él no quiere criaturas que estén sujetas a una cierta forma de pensar puesta allí por Él, sino quiere que nosotros mismos tomemos la decisión. De hecho, muchos argumentarán, yo no decidí venir a este mundo. Pero mientras tú estás en este mundo, el Señor precisamente extiende su misericordia y te permite conocerle para decidir si tú quieres vivir o quieres volver a dejar de existir. De hecho, es un conflicto que se está viendo desde la fundación del mundo. Cuando Satanás eligió pecar, el Señor le había dado ese libre albedrío desde el momento de su creación. Y solamente podemos pensar en el Señor mientras estaba creando a Lucifer, sabiendo que Él se rebelaría, sabiendo que Él se levantaría contra su propio Hijo, que arrastraría a otros seres que ya había creado, que Él tenía también en gloria. Y de hecho lo podemos imaginar en ese momento de alegría, porque se describe en Ezequiel como un momento de gozo, pero también de profunda tristeza para el Creador. Y esta tristeza que él sintió en ese momento es solamente apenas percibible para nosotros en el momento de la cruz, pero es algo que ya había estado en el corazón del Padre desde hace muchísimo tiempo. Y es precisamente al decidir crear a Lucifer y al decidir crearnos a nosotros y ponernos, en el caso de nuestros primeros padres, en el jardín del Edén, que le expresa también su amor. De que no importa, está bien. O sea, no está bien, por supuesto. Pero el ser humano puede agredirle, el ser humano puede herirle, pero su amor no cambia, es invariable. Pero Él no deja de invitarnos y lo hace aún hoy. Aún hoy. Amén, amén. Ahora, mira que me llama mucho la atención algo, ¿no? Ese conflicto se origina en el cielo por quienes utilizan mal su libre albedrío. Se pasa a la tierra porque nuestros padres usaron mal el libre albedrío y nosotros como consecuencia natural. Pero Apocalipsis 12 hace énfasis en algo, que el mismo que fue derrotado en el cielo será derrotado en la tierra. Amén. Y el don de decisión sigue abierto a nosotros. O sea, tú puedes tomar una decisión, yo puedo tomar una decisión, tú puedes tomar una decisión, mi querido amigo y hermano. Pero cuál fácil es tomar una decisión cuando tú sabes quién es el ganador, ¿cierto? O sea, en teoría debería ser muy fácil. Porque, yo me pongo en los zapatos de alguna nación en este momento, en el marco de la guerra Rusia-Ucrania, cuando arranca la guerra Rusia-Ucrania. Una nación que estaba pensando, bueno, ¿yo quién me pego? Este puede ser ganador, ¿yo qué ventaja saco? Pero bueno, es que el mundo se va a poner en contra, así que de este lado... Bueno, en fin, la mayoría dijo, soy neutral. Y a ver qué pasa. Pero en este conflicto no podemos ser neutrales, porque no existe la neutralidad. O decides por Satanás o decides por Dios. Tenemos una ventaja. Si tú sabes, este es el ganador, no, yo me pego allá. Muchos de los que se aliaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, de haber conocido el resultado final, porque al principio parecía que Alemania iba a ser la vencedora, de haber conocido el resultado final desde un principio, no se hubieran aliado a ella. ¿Me hago entender? En este caso, nosotros sabemos quién es el ganador. Porque el mismo que venció en el cielo,
venció en la tierra, solo que aún no ha exterminado a su enemigo. Y muy pronto viene para su obra de destrucción final. Entonces, ¿por qué dudamos? Decidamos por Jesús. La victoria está claramente revelada en el libro de Apocalipsis y tal como lo ha descrito en la historia, así se ha cumplido y lo que falta, así se cumplirá porque Cristo es el vencedor. Muy bien, hermano. Hay algo que también me llama la atención respecto a eso. Usted ponía el ejemplo de la Alemania nazi, de la guerra Rusia-Ucrania. Es interesante porque los seres humanos, por mejor que puedan interpretar los tiempos, los acontecimientos, por los mejores planes que puedan hacerse, solamente tienen una visión imaginaria futura de un tiempo inmediato hasta cierta cantidad de tiempo. Y es por eso que allí impacta algo que también trabajaremos en esta lección, lo que son las creencias. Las creencias reflejan o se reflejan a través de nuestra manera de actuar. ¿A quién estamos creyendo? Nosotros podemos sentarnos aquí y pensar, Cristo tiene esto, Satanás tiene esto. Pero es por eso que se nos ha dejado la palabra del Señor para que pongamos allí nuestra fe. Básicamente, la creencia del ser humano es la que le motiva a actuar. Si tú estás poniendo tus creencias, tu corazón, tu tesoro en los cielos y en su palabra, definitivamente las acciones que tomarás también se verán reflejadas de esta manera en el marco de este conflicto. Así es, muy bien. Ahora, Satanás, una vez que fue despojado del cielo, enfoca su ataque en lo que él consideraba era lo único que puede hacerle daño a Dios. Quien me quiera hacer daño a mí, pero no me puede hacer daño a mí, directamente va a buscarme hacer daño a través de lo que yo más amo. ¿Sí? Quizás va a buscar mis hijos. ¿Ok? Satanás redirecciona su ataque, buscando hacerle daño a aquel que lo venció en el cielo. Por eso vamos a leer en nuestras Biblias en Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 12, versículos 4 al 6. Apocalipsis 12, versículos 4 al 6. Nos dice la palabra de Dios. Y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y al dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Bien, noten, el diablo es despojado allá y Apocalipsis nos lleva a otro escenario. ¿Cuál es el escenario descrito a continuación? La natividad, el nacimiento de Cristo. La natividad, exactamente, el nacimiento de Jesús. En el marco del nacimiento de Jesús, el diablo busca hacerle daño al varón que habría de regir a las naciones con vara de hierro, ya mencionaremos ese aspecto, y busca matarlo. ¿Eso dónde se cumplió? En la cruz, por supuesto. Ok, muy bien. En primera instancia, a través de lo que quiso hacer a través de Herodes. Porque el diablo quiso matar a Jesús. Obviamente era mejor matarlo que tener que luchar con él en vida, en el desarrollo de su ministerio. Matarlo de entrada, mientras más lejos del cumplimiento de su propósito, mejor. Ahora, no pudo. Finalmente, Jesús muere, sí, pero en el marco en el que estaba predicho por la profecía, cumpliendo así toda justicia. Ahora, este hijo varón fue arrebatado al cielo. Al ser arrebatado al cielo, el diablo dice, bueno, ¿y ahora a quién le pego? ¿Cierto? ¿Y ahora contra quién voy? Pues voy contra la mujer. Y analicemos aquí dos aspectos importantes. ¿Qué significa mujer y qué significa esa vara de hierro con que el varón que nació de la mujer ha de regir a las naciones? ¿Qué representa mujer? Bueno, estudiando los símbolos y como hemos hecho ya en varios momentos anteriores, nosotros sabemos que una mujer significa la iglesia, expresa la relación que tiene Cristo con su iglesia, es como la de un marido para su mujer. Pablo lo establece, se establece también en el Antiguo Testamento y es de hecho algo que
Pues como adventistas del séptimo día tenemos bastante claro. Bastante claro. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, habla de eso, hace esa relación, esa analogía. Cristo, el marido, la iglesia, la mujer, la esposa. ¿Ok? Muy bien, la iglesia. Entonces, el diablo centra sus esfuerzos en contra de la iglesia. Bien, vamos al otro aspecto. ¿Qué representa que este hijo varón, que sabemos es Jesús, ha de regir las naciones con vara de hierro? Bueno, ese es un texto en Salmos. Sí. ¿Le parece si lo buscamos? Claro, por supuesto. Me parece que es el Salmo 2, ¿cierto? Salmos capítulo 2. Deben ser versículos 7 y 9. Sí, 7 al 9, así es. Dice, yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Y aquí ya no nos queda duda de a quién se está refiriendo. ¿A quién se refiere? De hecho, Pablo también lo cita en el libro de Hebreos, en el primer capítulo. Así es. Sigue diciendo, pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Muy bien. Los quebrantarás con vara de hierro, dice tu versión dice con cetro de hierro, ¿cierto? Con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Es muy claro, muy evidente, y a la luz de otras declaraciones, que esto representa un gobierno poderoso, un gobierno justo, un gobierno invencible. Es decir, nota este aspecto otra vez, Sergio. En el corazón de este conflicto, a ese hijo que es amenazado de muerte, que finalmente muere en la cruz, pero luego es arrebatado al cielo, se garantiza algo, pero él es el vencedor. Porque al final de todo regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Ok? Y él está al control, no solamente en cuanto a lo que le pasa a él, sino también en lo que le pasa a la mujer, su iglesia. Y la lección de esta semana tiene un apartado especial para la mujer. Esa que tiene que huir por 1260 días. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Parece que es el tema del día miércoles. Sí, señor. Pero antes de avanzar un poco, me gustaría hacer una pequeña referencia a lo que usted mencionaba también al principio. Recordando que Satanás quería ser como Dios, pero sin su carácter. Mientras nosotros vemos a Cristo tomando forma humana, revestido de debilidades como nosotros, podemos ver que él no dejó de ser Dios precisamente por eso. A pesar de que era humano y estaba en un entorno como el que nosotros nos encontramos, siguió teniendo los rasgos y atributos del carácter de Dios. Básicamente, siguió vestido con su justicia, que es precisamente lo que Lucifer estaba tratando de deshacerse de eso. Él se deshizo de eso, se deshizo del manto de justicia del Creador. Cristo en vida venció, así como usted lo mencionó. Y con cetro de hierro está profetizado que regirá las naciones. Y lo sigue haciendo aún hoy. De hecho, es precisamente su victoria la que nosotros podemos también tener. Y es una verdad que definitivamente no deberíamos dejar pasar. Porque el hecho de que Cristo venciera en su humanidad, tomado de la mano del Padre, porque así como lo menciona en Hebreos capítulo 10, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Y esto lo cita del Salmo capítulo 40, si no estoy mal, que dice, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Básicamente, si nosotros elegimos hacer la voluntad del Señor, con su fuerza, por supuesto, nosotros, la victoria de Cristo que Él venció, puede ser nuestra. Podemos ser partícipes de la victoria. Exactamente. Bueno, pensaba meterme en ese campo después de abordar el tema de la mujer, pero ya que te introduciste es muy bueno, es muy positivo, porque en orden cronológico eso es lo que sigue en la lección en realidad. Hablar de la victoria de Cristo, esa expresión del griego nikao, que se repite 7 veces, conjugado en el mensaje a las 7 iglesias, al que venciere, está poderosamente vinculado a una declaración también de Apocalipsis 12 que conjuga ese mismo verbo, el verbo nikao, que significa vencer, triunfar, que significa
ser victorioso, prevalecer o conquistar. ¿Ok? Apocalipsis 12 lo utiliza. Repito, ese es el mismo verbo que se utiliza a lo largo del mensaje de las 7 iglesias. Al que venciere le daré tal cosa, al que venciere será preservado su nombre en el libro de la vida. En fin. Y la Biblia lo utiliza en Apocalipsis 12, lo conjuga el verbo nikao del griego en Apocalipsis 12, 11 y 12. Y dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ahora, esto tiene una antesala, porque la victoria de ellos tiene como antesala la victoria de Él. Versículo 10. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino con vara de hierro de nuestro Señor, de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos fue derribado, fue vencido. ¿Quién lo venció? Cristo. Y como Cristo venció, ellos también le han vencido. Y eso es muy bonito. Y ya vamos terminando, el tiempo se nos ha cumplido. Hoy tomamos unos minutos más por nuestra introducción natural, pero esperamos terminar en 5 minutitos. Así que, a ver, importante esto. Jesús venció. Nosotros podemos vencer. Pero nota el énfasis del versículo 11. Ellos le han vencido, uno, por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Como la Biblia lo expresa, por fe, mediante la fe y en fe. ¿Okay? Es decir, es una victoria de la que nos apropiamos por la fe. Por la fe. Aceptando el éxito de Cristo en lugar de mi fracaso. Entendiendo que Cristo es mi garante, mi sustituto, mi paga perfecta. Pero es una obra tan hermosa donde Dios manifiesta su amor, nos ofrece su gracia, pero no solamente nos ofrece su gracia, sino luego que nos vincula a sus propósitos. ¿Cómo? Propósito primero, de vida de obediencia y de colaboradores con Él. Pero no nos vincula porque nos carga, porque nosotros lo somos como una carga, sino porque nos convence de amor. Y decimos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Y a la vez nos empodera con su espíritu. Amén. De hecho, para no dejar fuera el tema de la mujer, hay un mensaje muy específico que está muy relacionado a lo que usted mencionó hace un momento. En Apocalipsis capítulo 1 se nos menciona al versículo 13, en medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre. Sabemos que se refería a Cristo. Y en el versículo 20, el final del versículo dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Básicamente, Cristo es el que está en medio de estos 7 candeleros, que son las 7 iglesias, que somos básicamente nosotros. En nuestro caminar por el mundo hay muchas ocasiones que, como la mujer, van a ver, el diablo está atacando completamente. Sin embargo, aún en medio de ese desierto, el Señor era el que le había aparejado el camino. Nosotros podemos vencer solamente si confiamos en su poder. En ese poder que viene a nosotros por fe, confiando en su palabra. De hecho, la lección también hacía referencia a las palabras de Job. Aunque me mate, en él esperaré. Y esto resuena junto con las palabras de Cristo también, que decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros sabemos que Cristo no murió sin esperanza, porque en Mateo capítulo 2 él hace una referencia a la señal de Jonás. Y cuando nosotros leemos la oración de Jonás, aún a pesar de que él estaba en el vientre del pez, él expresaba su fe en el Señor, aún dentro del vientre. Entonces, aún en medio de la prueba, nosotros deberíamos tener en cuenta de que es el Señor quien está dispuesto a ayudarnos, que Él está dispuesto a capacitarnos. De hecho, hay textos muy bonitos, promesas demasiado hermosas en la Biblia que nos mencionan precisamente esta verdad. Como tus días serán sus fuerzas, por ejemplo de ella. Ahora, y nota, en el marco de la misma lección, la mujer, tenemos un ejemplo en la mujer. La mujer, el diablo centra su ataque en ella. Leímos en el versículo 6
que ella tuvo que huir y fue sustentada 1260 días. Luego leemos incluso en el versículos 14 al 16 más al respecto del ataque del diablo hacia la mujer. Por ejemplo, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, en donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. ¿Por qué leo estos versículos? Y pudiéramos hacer énfasis en el tiempo profético, que como adventistas solemos entender, ¿cierto? 1260 años. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es lo mismo. Siguiendo el principio de día por año, Números 14:34, Ezequiel 4 al 6, en fin, sabemos que 1260 días son 1260 años. ¿Y cómo sé que es igual que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, porque tiempos, tiempo y mitad de tiempo lo vemos en el marco de años también. Tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, quiere decir 3 años y medio. ¿Cuántos son 3 años y medio a la luz de un calendario habitual hebreo? 1260 días. En este caso, 1260 años. Es un repaso básico. Pero lo que más me agrada de esto, Sergio, ¿sabes qué es? El énfasis en algo. Mira, el versículo 6. Mira el énfasis del versículo 6. Un lugar preparado por Dios. Versículo 14. Le fueron dadas a la mujer. ¿Quién? ¿Quién se las dio? El Señor. Alas de grande águila, para que volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada. ¿Quién la sustenta? Pero luego además dice que la serpiente echa de su boca tras la mujer como un río, a fin de que fuese arrastrada por el río. Sin embargo, la tierra ayudó a la mujer. Diferentes elementos. Y yo puedo hacer un énfasis aún mayor en esto. Vamos a Isaías 59:19. Mira Isaías 59:19 para que veas de qué forma fue ayudada la mujer. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como ¿qué? Como río. Apocalipsis 12 nos dice que de la boca del dragón, de la serpiente, salió un río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Fue ayudada la mujer con el Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu de Dios lo que sustentó a esta mujer. Podemos hablar de ese periodo de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, 12 de febrero de 1798, cuando el general Luis Berthier, siguiendo las órdenes de Napoleón, entra en Roma y se lleva cautivo al Papa Pío VI. Sin embargo, yo destaco algo: el cuidado de Dios para con su iglesia. El cuidado de Dios para con su iglesia. Llámese valdenses, llámese hugonotes, llámese albinguenses, llámese reformadores, los fieles de Dios de todas las edades siempre han gozado del cuidado especial de Dios, porque nada pasa con la niña de sus ojos sin que Él lo sepa. Y puede que a veces pareciera que guarde silencio, pero ahí está, siempre ayudándonos, siempre sustentándonos. Y si esto lo hace en asuntos generales, ¿cuánto más en ese campo específico, ¿no? De ayudarnos para ser vencedores? Amén. Cuando Él tiene el anhelo de presentar una iglesia sin mancha y sin mácula. Eso me da seguridad. Me da seguridad como persona, me da seguridad como cristiano, de que el Señor va a estar ahí, dando, proveyendo, dando alas de águila, proveyendo un lugar seguro, utilizando la tierra para bendecir a su pueblo. Y ojo, porque todos esos elementos pudiéramos decodificarlos también y obtener muchas más lecciones. Pero algo es claro, el Señor está con su pueblo. Amén. Quiere comunicar, quiere hacer de su victoria la victoria de su Amén. pueblo. Y tú y yo, y tú, mi querido hermano, podemos ser partícipes de esa doble victoria. Dice, ellos han vencido por la sangre del Cordero. Primero, su victoria en nosotros. Segundo,
esa victoria, o sea, su victoria en lugar de la nuestra, en lugar de nuestro fracaso. Pero en segundo lugar, y por el testimonio y la palabra de ellos. Es decir, la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para convertirnos en vencedores. Amén. Porque eso es posible. Y eso es interesante y es importante en el marco de la verdad de los tres ángeles. Porque hoy la nueva teología dice no se puede vencer, pero la Biblia dice podemos vencer. Amén. Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Amén. Y qué bonito. Y bueno, Sergio, vamos a terminar. Y bueno, terminemos mencionando el conflicto del día final, el conflicto para el tiempo del fin. ¿Te aprendiste el texto de memoria? ¿No te lo aprendiste? Ustedes se lo aprendieron, hermanos, se los voy a preguntar cada 8 días durante este trimestre. Yo hice la tarea, me lo aprendí. Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Vieron? Hice la tarea, ¿ok? Hice la tarea. Ese texto, versículo 17, aborda lo final de esta lección, que es ese conflicto en el tiempo del fin. ¿Qué nos puedes decir para terminar? Es muy interesante, hermano y queridos oyentes, que nosotros no podemos llegar ni siquiera a imaginar las glorias que se nos ofrecen a cambio de este periodo de breve sufrimiento. De hecho, nosotros vemos a Cristo, lo mencionamos antes. Era humano, pero tenía semejanza divina, tenía el carácter de Dios. Eso es lo que se nos ofrece. La Biblia dice un poco menor que los ángeles, pero es un hecho de que Dios quiere exaltarnos por encima de los ángeles. ¿Por qué? No por poder, sino precisamente porque aún en este cuerpo en el que estamos, aún con las luchas humanas que nosotros tenemos, podemos poseer el carácter de Dios. Podemos ser semejantes a Él en naturaleza. Y eso solamente con la ayuda del Espíritu Santo, como usted mencionaba, la misma ayuda ofrecida a la mujer, y de hecho es interesante que la lección lo traslada del conflicto con la mujer, ahora al conflicto con el remanente de la mujer. Básicamente lo que ocurrió antes sigue ocurriendo hoy. El mismo Dios que cuidó a su pueblo a través de los años sigue cuidando de su pueblo hoy, especialmente en un momento tan solemne como en el que vivimos. ¿Has sentido el conflicto en tu vida? Por supuesto, hermano. ¿En qué campo se ha peleado? Yo diría, son batallas personales, ¿no? Ok, pero siempre... digo, ¿en qué campo de tu ser se pelea? Básicamente en todo, porque el diablo se mete en todo. Pero podemos ver tentaciones en la parte de la comida, podemos ver tentaciones en la parte del entretenimiento, podemos ver tentaciones acerca del amor al dinero, el amor a este mundo. ¿A quién voy a elegir? Y es por eso que precisamente nuestras creencias, nuestro corazón, estén fundadas en la roca. Porque Él es el único que ve desde el principio hasta el final del conflicto. Y te puede decir, ya he vencido. Este es el centro del conflicto. Aquí está el centro del conflicto. El campo, el conflicto que inició en el cielo, pasó a la tierra, hoy se pelea en cada corazón. Cada persona debe tomar su decisión. Yo experimento el conflicto en mi vida. Si tú lo experimentas, si sientes el ataque de Satanás, si sientes el deseo de Satanás de destruirte, por lo menos regocíjate. ¿En qué aspecto? En que está profetizado. Él se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, es decir, el remanente de Cristo, el remanente de la iglesia, el remanente de Dios en este tiempo del fin. Hay un conflicto en tu vida, hay un conflicto en mi vida, hay un conflicto en la vida de todos aquellos en quienes Satanás y Cristo pugnan, uno para salvación y otro para destrucción eterna. Yo me regocijo de ser parte de ese conflicto, porque significa tengo opción, tengo esperanza. ¿Qué terminará de decidir todo? Mi decisión. Cristo quiere salvarme, Satanás quiere destruirme. Yo decido de qué lado me pongo. Sergio, yo hoy me pongo del lado de Cristo. ¿Y tú? Amén, hermano. Yo también. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Nos encontramos en 8 días para continuar con el estudio de esta valiosísima lección. ¿Vieron un poco la dinámica? Estaremos ampliando más el estudio de propiamente la lección para que seamos lo más enriquecidos en la verdad presente. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a cerrar con una oración.
Sergio, dirígenos por favor. Inclinemos nuestros rostros donde nos encontramos. Padre, gracias te damos porque le has concedido a tu pueblo conocer estas verdades en las cuales poner, Señor, nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Gracias porque aunque humanos, nacidos, Señor, con flaquezas, con tendencias, nos ofreces la victoria en tu sangre. Amén. Por favor, Señor, nos encomendamos ante ti para que la vida que tú viviste pueda ser la vida que vivamos diariamente. Amén, Ayúdanos a contemplarte mientras caminaste en esta tierra y en el santuario celestial donde estás ahora intercediendo por nosotros, animándonos. Ayúdanos en el marco de este conflicto a salir victoriosos en tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.